Jatorria van a exponer su posición ante el dictamen ante el informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPC, que acaba de filtrarse a la prensa. En primer lugar, lehenengo eta behin nik euskeraz irakurriko dut, Martin Elezpuru naiz, eta gero nik eta Patxi Alainak euskerazkoa irakurriko dugu, eta gero Eliseo Gildek gaztelerazkoa. Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPC erakundeko laborategiaren txostena zentzunaren eta arkeometriaren aurkako erasoa da. 2009ko urrian, Lurmenek epaitegiari eskatu zion Iruña Beleako grafito eztabaidatuak arkeometrian izen handia duen atzerriko laborategi batean azter zitezela. 2010ko apirilean Gasteizko epaitegiak Guardia Zibilari eskatu zion analiziak egitea. Urtebete igarota Guardia Zibilak erantzun zuen ez zuela gaitasunik eta bitartekorik horrelako lan baterako. Geroago, epaitegiak ertzaintzari eskatu zion lan bera. Handi bi hilabetera erantzun berbera jaso zuen. 2012ko uztailean eskaera bera egin zion epaitegiak Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPC, Espainiako Kultura Ministerioaren erakundeari. Erakunde honek 2012ko urrian jaso zituen analizatu beharreko materialak. Urtebete baino gehiago igarota, erakunde horren laborategiak idatzitako txostena irakurri ahal izan dugu. Bertan, esaten da, aztertutako 39 grafitoetatik 25 berriak direla. Gogoratu behar da, 450 inguru direla grafito eztabaidatuak. Hori dela eta txostena zehaz aztertu ondoren, ondorengoa adierazi nahi dugu. Bat, azken 6 urte hauetan, piezak nahi eta edo nahi gabe aldaketak jasan dituzten susmo handiak ditugula. 2. Azterketa analitikoa piezen gainazalari bakarrik egin zaiola. Eta gainazalean gelditu hoi direla piezak aurkitu eta gaur arteko manipulazio guztien arrastoak. Garbitzean, marraztean, aztertzean eta abar sortuak. Eta baita eragin litezkeen beste batzuk ere. Eta jakina erabilitako tresnenak ere bai. Gainezalaren azterketak manipulazio horien berri emango digu, baina ezingo du erabaki grafitoak benetakoak diren ala ez. 3. Lurmen izan zela kereilatutako parte gisa epaitegiari azterketa analitikoak egitea eskatu ziona. Gaia behingoz erabakita geratu zedin benetakotasun, faltsutasun auzian. Lurmenek froga erabakigarriak egitea eskatzen zuen. Esate baterako, oraindik zenbait grafito estaltzen dituzten geruzen azterketa kimikoa egitea. Eta ezurrezko eta adreiluzko grafitoak analizatzea. Baina horrelako azterketarik ez da gauzatu, eta ezurrezko eta adreiluzko piezarik ez da laborategira eraman ere egin. 4. Gure ustez, gainazalaren azterketara mugatzea oso larria da erabakigarria izan nahi duen auzi judizial batean. Izan ere, Iruña Beleako kasuan ez dira kontuan hartu arkeologoek materiala prozesatzerakoan, garbitzerakoan, usten dituzten arrastoak. Eta ez da, jente askoren eskuetan ibili izana, Lurmenek museoan utzita gero ere. Eta zer esanik ez, auzia epaitegietan dagoenetik.
Gure ustez ez da egon materialen zaintza katerik azken 6 urtean. Grafitoak kereila jarri duenaren eskuetan egon dira. Epaitegian ondo gordeta eta presentatuta egon beharko zutenean. Hau dela eta, batzorkidez gain, grafologo talde baten eskuetan ibili dira, eta batzordearen eta foru aldundiaren tesiekin bat datozen beste askoren eskuetan ere bai. Aurreko kultura diputatuak parlamentuan esandakotik ondorioztatzen den bezala. Gure iritziz, zaintza katerik ez egote hau, ulertezina da edozein justizia sistematan. Eta nahikoa arrazoi izan beharko luke, auzia bertan bera usteko babesik ezagatik. Bost, laborategiak dio 21 metal moderno aurkitu dituela grafitoetan. Eta hori, faltsutasunen seinale dela. Ondorengoak aurkitu omen ditu. Burdina, altzairu erdoilezina, manganesoa, kromoa, nikela, banadioa edo molibdenoa omen duena kopuru ezberdinetan. Beruna, zinka, alpaka, letoia, urrea, zilarra, estainua, kobrea eta kuprita. Honek izan nahi du ustezko faltsifikatzaileak 21 erreminta ezberdin erabili dituela 35 pieza grabatzeko. Esan beharrik ez, guzti sinestezina dela horrelako gauza bat. Eta are gehiago, kontuan hartzen badugu, metal horietako batzuk ez direla grabatzeko egokiak. Zinka, beruna, kuprita edo urrea, adibidez. Material hauek piezen azalean aurkitu direnez, ez kostren azpian, eta kontuan izan da material hauek zenbat esku eta erreminta ezberdin ezagutu dituzten, arrasto horien presentzia klabe horretan ulertu behar litzateke, eta sekula ere ez faltsifikazio seinale gisa. Gainera, esan behar da, metal arrasto hauek euskarrien gainean ere aurkitu dituztela, eta inork ez duela zalantzan jartzen euskarriak antzinakoak direla. Halakoetan, laborategiak esaten du testuinguruz kanpo daudela, hau da, gerokoak direla. Orduan, zergatik ematen zaie beste interpretazio bat grafitoaren barruan agertzen direnean. Eta beste gauza bat. Batzordeko kide izan zen Madariaga irakasleak egindako txosten analitikoak IPC-ek aztertutako 4 pieza dute haren zerrendan, pieza berdina dira 4, analizi batean eta bestean, ez du esaten hildoetan inolako metal modernorik aurkitu duenik, bai ordea, burdina erdoildua edo beste metal batzuk. Noizti daude orduan metal guzti horiek piezen gainean, 2008an ez bat zeuden eta orain aldiz IPC-ek aurkitzen baditu. Zen, laborategiak ez dut erantzun nahi izan, bai, laborategiari eskatu zitzaizkion 3 multzo aztertzea. Grafitoak, ezurrak eta atreiluak. Eta justo ez ditu datatu nahi izan errezenak adreiluak esaterako. Adreiluak erabakiorrak dira, hor jakin dezakegulako noiz egosi dire. Oso proba erreza eta merkea da. Eta idazkunak egosi horretik eginda daudenez, jakingo genuke ziurtasun osoz noizkoak izango ziren. Ez ditu aztertu nahi izan ez ere ezurrak. Ezurrak karbona malorekin ere bai, eta hor jakin daiteke txosten bat egin den arabera berriagoak edo zarragoak izan daitezke. 7. Laborategiak faltsifikazio frogatzat hartzen du hildoetan, surkoetan, metal arrastoak
erdoildu gabe egotea. Eta horrela dio. La ausencia de alteración, oxidación, permite señalar un origen reciente para las mismas. Hori esaten du behin da berriz txostenean zehar. Bueno, kontuan izan behar du, lurmenen material guztia garbitu egin zuela. Garbitu egin behar direla, eraman baino lehen aldun dira. Eta garbitu bazuen, noski, material horiek ezetasuna hartuko zuten, eta beraz, nola ez dagoen horren arrastorik, lurmenen garbitu egin bazen. Hau da, gure iritziz, duela gutxi egindako manipulazio baten seinal izango litzateke. Garbitu izan zirelako, lurmenen garbitu zituelako pieza. 8. Laborategiak faltsutasun irizpidetzat ere, hau dio. Grafitoak benetakoak izateko letren eta marrazkien hildoek ez dute lurpean zeudelarik sortutako kostrarik edo gerosarik apurtuta erakutsi behar. Baina nola berizten da grafito bat grabatzerakoan hautsitako kostra bat faltsutasun seinal izango litzatekena eta arkeologak pieza garbitzerakoan nahi barik kentzen denan gura barik kostra zati bat. Txostenak ez di hori erantzuten, ez di inolako erantzunik ematen horri. Hala ere interpretatu egiten du eta ez esaten du faltsua izateko beste argudio bat dela. Beraz, itzizpi hori kontutan hartuko bagenu, bibaten dauden grafito guztiak faltsuak izango lirateke. Guztietan daudelako olako aztarnak, ezta? 9. Laborategiak dio, duela gutxiko betelanak direla, hildoetan, surkoetan ikusten diren kostrak eta hondakin batzuk. Eta hori izan dute, horiek aztertu gabe. Osea, egin dutena mikroskopio garbi da azalaren gainetik. Baina interpretatzen dute deposito horiek gerokoak direla analizatu gabe. Guztiz, olako txosten zientifiko batek, aztertzen duzu kostra karbonato kaltikoa osorik, baina azalean aurkitzen duzunagatik ezin duzu interpretatu barruan egon litekena. Esan dakoagatik, hausi artxibatzea eskatzen dugu, ez delako babesik egon, grafitoen zaintzakatea hasieratik apurtu delako, hori esan den bezala sinistezina erosin sistema judizialetan. Eta hiru arrazoi horrengatik, iristen dugu txosten hau, ez dela seriotasunezkoa, ez dela onargarria inondik inora, eta oin dela ja zoritzarrez 5 urte egin ziren exigentzia berdinak, zoritzarrez mantentzen ditugu, hirurak bete gabe daudelako. Piezak zeuden bezala, lurmenek entregatu zituen bezala, egon daitezela konprobatzea. Lurmenen pieza askotan, utzi zituenean aldundiaren esku, bazuzkaten arrastoak, karbono kaltikoak ikusten dituzuen. Urte geroago ja, batzuk garbiago agertzen ziren deskuidoz txostengile baten argazkiak egindako hiru argazkietan. Bigarrena zer eskatzen dugu? Eskatzen dugu grafitoek benetako analiziak eta benetako ikerketak egitea. Multzo guztiak, hiru multzo, adreiluak, keramikak, hezurrak eta benetako analitikak. Hau da, kostrak, depositoak, karbonato kaltikoak dan aztertuko dituztena. Egin dute kanpokoa, eskatutakoaren 1,5 nola baita esateko. Eta hiru, partekin zerikusirik ez dute arkeologo entzutetsuek, independiente, induzketa kontrolatuak egin ditzatela. Hori ere eskatu zen, oin dela 6 urte eskatu zen hiltzeo, eta datazioak bezala, nahiz eta eskatu, ez diote kasurik egin, eta jarritu gabe jarraitzen dira. Beharrezko ikusten dugu lurmenek egindako lanaren auditoria egitea noski, baiteren Núñezek eta Jatzuko arkeologia zaila geroan eskabadora eta horrekin egindako lana hori aztertzea goiti bera, eta besterik gabe, lurmen auzipitzeko eta grafitoen faltsutasuna balatzeko beste saiakera baten aurrean gaudela, argi eta garbi, gogoratu indela 5 urte kaleratu zituztenean lurmenekoak, entzun hemen esaldi berdina, topatu dira material berdinak eta faltsua dira, eta resultak ezen kolaz egiten den loktit edo eta horrekin pegatzen dira ostraka zatiak. Bueno, argudio bera esan zuten, topatu du material modernoak faltsuak dira, sinestezina. Ez dauka, ez bururik esankarik egin duten azterketa hau, eta benetako analitikak egin ditzatela. Besterik ez.
informe del Laboratorio del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE, sobre Viña Velella es un atentado contra el sentido común y la arqueología. En octubre de 2009, Lurmen requirió al juzgado que se analizaran los grafitos cuestionados de Viña Velella en un laboratorio extranjero de arqueometría de reconocida solvencia. En abril de 2010, el juzgado número 1 de Vitoria-Gasteiz solicitó a la Guardia Civil la realización de dichos análisis. Transcurrido un año, este cuerpo comunicó que no estaba capacitado ni disponía de medios para hacer este tipo de trabajo. Más tarde, el juzgado encomendó los análisis a la Ertzaintza. A los 2 meses recibió de ella idéntica respuesta. En julio de 2012, el juzgado trasladó la misma petición al Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE, organismo dependiente del Ministerio de Cultura español. Este organismo recogió los materiales a analizar en octubre de 2012. Transcurrido más de un año, hemos tenido acceso al informe del laboratorio del citado organismo, en el que declaran que son recientes 35 de los 39 grafitos analizados. Hay que recordar que son aproximadamente unos 450 la serie de grafitos cuestionados en total. Ante ello, después de estudiar detenidamente el informe, queremos manifestar lo siguiente. 1. Tenemos fundadas sospechas de que las piezas han sido alteradas voluntaria o involuntariamente durante estos 6 últimos años. 2. El estudio analítico se ha limitado a una evaluación de las superficies de las piezas, que es precisamente donde quedan registradas las huellas de todas las manipulaciones. Esto es, limpieza, dibujado, estudio, etc., así como otras muchas posibles a las que estos materiales han sido sometidos desde el momento de su hallazgo hasta la actualidad, así como de las herramientas utilizadas en las mismas. Un estudio superficial, por tanto, sería indicativo de estas manipulaciones, pero no podrá resolver de forma definitiva el tema de la autenticidad de las inscripciones. 3. Recordar que fue Lurmen como parte querellada quien solicitó al juzgado la realización de pruebas analíticas para la resolución del caso en el sentido de falsedad o autenticidad. En su propuesta, Lurmen pedía la realización de pruebas que sí que iban a ser dirimentes, como el estudio compositivo de las costras que recubren aún alguno de los grafitos y de lo que hay debajo, así como los huesos y los ladrillos grabados en fresco. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un análisis de este tipo y no ha sido seleccionado ninguno de los 2 citados materiales por el laboratorio. 4. La cuestión de limitarse a un estudio superficial es, en nuestra opinión, muy grave, en una evaluación que pretende ser dirimente en la resolución de un caso judicial, ya que en el caso de los grafitos de Viña Velella no se ha tenido en cuenta ni las evidencias que deja el procesamiento del material por parte de los arqueólogos, esto es, durante el proceso de limpieza, ni el hecho de que a las piezas han tenido acceso numerosas personas después de su depósito en las instalaciones forales, más aún después de la judicialización del caso. De hecho, para nosotros no ha existido una cadena de custodia de los materiales durante los últimos 6 años. Las piezas han estado en manos de la parte querellante cuando deberían haber permanecido guardadas y precintadas en sede judicial. Así, aparte de los miembros de la comisión que estudiaron los mismos, han tenido acceso a ellas un equipo de grafólogos, además de otras personas afines a las tesis de la comisión y del ente foral, como se desprende de las declaraciones de la anterior diputada de Cultura en sede parlamentaria. En nuestra opinión, esta falta de custodia sería algo inaudito en cualquier sistema judicial y causa suficiente para cerrar el caso por indefensión. 5. El laboratorio declara haber detectado la presencia de una veintena de metales modernos en los grafitos, lo cual es aportado como evidencia de falsedad. Entre ellos hierro con unos 20 aceros diferentes, aleados con manganeso, cromo, níquel, vanadio, molibdeno en cantidades variables, otros materiales como plomo, zinc, alpaca, latón, oro, plata, estaño, cobre y cuprita. Esto es, significa que el supuesto y presunto falsificador habría utilizado más de 20 herramientas diferentes para inscribir 35 piezas. Huelga decir que resulta inverosímil que en una supuesta falsificación se hubiera utilizado tal variedad de metales, más si tenemos en cuenta que muchos de ellos no son aptos para la grabación, como es el caso del zinc, el plomo, la cuprita o el oro, por ejemplo. Dado que estos metales se han encontrado en la superficie de las piezas, no debajo de las costras, teniendo en cuenta las distintas manipulaciones y por las distintas manos y herramientas por las que estos materiales han pasado, la presencia de los mismos, la presencia de estas evidencias metálicas, debería interpretarse en ese sentido y nunca como una evidencia de falsificación. En este mismo sentido hay que señalar que estos restos metálicos también se detectan en la superficie de las piezas, que son inequívocamente antiguas, y ahí ya dice el laboratorio que están descontextualizados, esto es, que se trata de aportes posteriores. Entonces, ¿por qué se les da otra interpretación cuando aparecen dentro del grafito? Además, curiosamente, en el estudio del profesor Madariaga, miembro de la comisión, de la antigua comisión foral,
que tiene en común 4 piezas con la del IPCE, no se señala la presencia de restos de metales modernos en los surcos, sí de hierro oxidado y de otros metales. Por lo tanto, ¿de cuándo toda es esta presencia masiva de metales modernos en la superficie de esas mismas piezas que en el 2008 no estaban y que ahora detecta el Instituto del Patrimonio Cultural Español? Sexto, el laboratorio ha ignorado la petición del URMEN de analizar los grafitos en hueso y ladrillo, que son más fáciles de datar y absolutamente dirimentes en el sentido de falsedad y o autenticidad. Y ello porque si están grabados en fresco y los soportes son romanos, lo cual se certifica con unas simples, rápidas y baratas pruebas de carbono 14 para los huesos y termoluminiscencia para los ladrillos, los grafitos serían inequívocamente romanos. Séptimo, el laboratorio considera otra prueba de falsificación la ausencia de oxidación de los rastros metálicos en los surcos. Cito, la ausencia de alteración o oxidación permite señalar un origen reciente para las mismas y se repite una y otra vez. Hay que tener en cuenta que todo el material fue lavado por URMEN y que el agua, la humedad, oxida el metal. Entonces, si no hay restos de óxido en los metales modernos encontrados ahora por el IPCE, ello sería claro indicativo de que su aparición en las superficies de los materiales analizados es posterior a dicho lavado y, por tanto, posterior a la identificación de los grafitos. En nuestra opinión, sería evidencia de una manipulación reciente, pero en ningún caso de una falsificación. 8. El laboratorio aduce como otro criterio de falsedad lo siguiente, cito, en caso de autenticidad, los surcos de las letras o de los dibujos no deben seccionar las costras o depósitos de sedimentos producidos durante el periodo de enterramiento. Pero, ¿cómo se distingue entonces si estamos ante costras seccionadas para grabar un grafito o ante un saltado de costra durante la limpieza de los surcos para revelar lo inscrito por parte de los excavadores, tal y como se ha declarado sistemáticamente? El informe tampoco nos da la respuesta, solo una interpretación en la que no se ha tenido en cuenta justamente el procesamiento de los materiales ni aquello declarado por los arqueólogos. Por el criterio del laboratorio, los grafitos expuestos en el Museo Vivar o en cualquier otro museo serían falsos porque no llevan costras en los surcos. 9. El laboratorio considera como relleno reciente las costras y restos visibles dentro de los surcos únicamente en base a observaciones superficiales del microscopio, visto que no se han analizado químicamente dichas costras y restos. Evidentemente, la única manera de sostener esto sería en base a una analítica. En caso contrario, se trataría de una afirmación sin ninguna base analítica ni científica. 10. Por todo ello, solicitaremos el sobreseguimiento del caso por total indefensión al haberse roto desde el principio la cadena de custodia de los grafitos. Por los motivos señalados y otros que expondremos en su momento, consideramos falto de rigor inaceptable el informe del IPCE y nos reafirmamos en las exigencias de nuestro manifiesto de noviembre de 2009, que desgraciadamente siguen plenamente vigentes, que son: 1. Que se asegure que las piezas están en su estado inicial; 2. Que se ordene la realización de nuevos análisis y estudios científicos sobre los grafitos, añadimos en un laboratorio extranjero especializado en arqueometría; 3. Que reconocidos arqueólogos no vinculados a las partes lleven a cabo excavaciones controladas en lugares señalados. También vemos necesario adicionalmente que se lleve a cabo una auditoría tanto del trabajo realizado por URMEN como de la excavadora realizado por la sección de arqueología de la UPV-EHU. Pensamos, pues, que nos encontramos ante otro intento de incriminar a determinadas personas, entre las que se encuentra quien les habla, y de avalar la falsedad de los grafitos, utilizando esta vez unos argumentos supuestamente científicos, cuando en realidad el informe analítico es un auténtico despropósito. Koen van der Rische es un geólogo que conoce profundamente el tema de Iruña Bereia y que ha tenido tiempo de empezar a analizar un poco en profundidad el informe del IPC y les va a comentar algunos aspectos al respecto. Vaya. Pues, ¿por qué te has cambiado? ¿Por qué te has cambiado? Ah, por quitar de allí. Buenos días. Un informe científico, básicamente hay que distinguir dos partes. La primera parte son las observaciones. Las observaciones, en principio, son poco discutibles. Otra parte es cómo se interpretan esas observaciones. Y el informe nos pone sus criterios de interpretación, 7, que están aquí recogidos, proyectados, y de los 7 criterios hay 4 que a nuestro entender son equivocadas.
Les voy a leer y ilustra en la práctica lo que se ha mencionado en el manifiesto. Primero, el cuarto criterio es los útiles metálicos utilizados en la ejecución de los grafitos como consecuencia de su desgaste al ser usados sobre un sustrato abrasivo, dejan un rastro en forma de partículas cuya composición, en caso de autenticidad, debe ser acorde a los materiales de la época y cuyo estado de alteración debe ser acorde al largo periodo de enterramiento transcurrido. De acuerdo, pero este criterio no toma en cuenta contaminaciones posteriores, por ejemplo, el momento de quitar la costra o otras operaciones en restauración o contaminación involuntaria o, si nos ponemos a pensar, contaminación voluntaria. El quinto criterio, el material que aparece rellenando los surcos de las letras y dibujos de algunos de los grafitos ha sido introducido intencionadamente para facilitar la lectura del grafito, siendo posterior a su ejecución y, caso de autenticidad, también anterior al periodo de enterramiento arqueológico. Tenemos un surco. En el criterio del informe del autor, que es una persona que firme el informe, opina que cualquier relleno de un surco tiene que ser antropógeno. Esto no debe ser así, puede ser simplemente sedimento. Y si es antropógeno, queda a demostrarlo, lo que no hace en su informe. El sexto, en caso de autenticidad, las costras y depósitos de enterramiento deben afectar y cubrir total o parcialmente o los propios grafitos al rastro de partículas metálicos originados durante su ejecución y al material de relleno de los surcos del texto o los dibujos. Quiere decir, si los surcos no son cubiertos por costras, por ejemplo, porque se ha quitado la costra, eso no implica que son falsos. Se ha dado el ejemplo, en todos los museos los grafitos se encuentran limpios. Y además, cuando un arqueólogo descubre una inscripción, lo lógico es que intenta averiguar qué está escrito. Entonces limpia el contenido de los surcos. Entonces tampoco puede ser un criterio absoluto. Y séptimo, en caso de autenticidad, los surcos de las letras de los dibujos no deben seccionar las costras y depósitos de sedimentos producidos durante el periodo de enterramiento. Esto tampoco es correcto por la misma razón. Cuando se limpia la pieza, se interviene. La pregunta que nosotros siempre nos hemos hecho es: ¿lo que queda en los surcos, eso es un depósito natural o es antropógeno? A esa pregunta no contesta el informe. Una pequeña ilustración, tenemos aquí una pieza que pone en un lado sí, en el otro pone no. Una pieza claramente discutible. Algunos expertos opinan que es imposible en época latina, otros citan ejemplos y defienden la posibilidad. ¿Qué vemos en esa pieza? Pues vemos restos de costras, lo que es gris, y lo que el autor afirma en su informe. Vemos que esas costras también aparecen, por ejemplo, en la base de la S. De eso hay que concluir que la inscripción es de antes de la formación de esas costras, o la aplicación de esas costras. El autor lo admite. En esa pieza se encuentran dos tipos de acero. Quiero decir, si nos limitamos a la teoría del falsificador, ha utilizado dos herramientas para hacer esa pieza. El autor reconoce la presencia de costra y se hace preguntas sobre esa costra,
pero no la analiza ni pide al juzgado de poder analizarla, simplemente que concluye por la presencia de partículas metálicas inalteradas que constituye un indicador de origen reciente y lo considera como falso. Eso es un pequeño ejemplo, así hay varias piezas. Otra pieza encuentra posibles letras debajo de la costra, aconseja de levantar la costra, pero declara la pieza falsa ante la duda. Pues ese es el estilo de la práctica científica que queremos criticar, porque no es correcto. Cuando uno hace una observación, se puede hacer varias hipótesis. Y cada hipótesis se debe investigar cuál es la hipótesis más probable. En ese informe solo se tiene una hipótesis, que siempre vale, es la hipótesis de la falsedad. Eso no es un proceder correcto. Gracias. Orain irekita gaude galderetarako, batez ere protagonista Eliseo Gil Gaidoia dira, baina bueno, zerbait nahi baduzu galdetu. Sí, yo quiero hacer un par de preguntas. Primero, si quieres, por favor, al lado del micrófono para poder responder y que entre aquí en la voz. Si es Lurmen quien pide esta analítica, cuando se decide encargar al instituto, ¿por qué no intentáis ya decir que no o recusar, no sé cómo, paralizar o también denunciar la manipulación hace un año? Porque dice que estarían igual de manipuladas hace un año que ahora. A ver, Lurmen participa simplemente a nivel de juzgado a la hora de la petición de las analíticas. De hecho, proponemos también laboratorios que pensamos que son de reconocida solvencia y de reconocido prestigio para llevar a cabo los análisis, pero a partir de ahí no tenemos otra intervención judicial, ni siquiera en la selección de las piezas. Es decir, es un proceso en el que no hemos podido participar hasta no tener los resultados en... ¿No sabíais qué tipo de estudios estaban haciendo, ni con qué características técnicas, ni nada? No sabíamos que se iban a limitar a un estudio superficial y luego nosotros a principios de septiembre del 2013, ¿no? El año pasado, volvimos a solicitar nuevamente que se hicieran el tipo de analíticas que a nosotros nos parecía que podían ser realmente dirimentes en el caso. Pero tener en cuenta que las decisiones judiciales son como son y tampoco se tiene mucha capacidad de intervención. La primera petición de Lurmen fue que se hicieran en un laboratorio británico, el cual les envió el sistema de datación y de análisis y presupuesto, etcétera, de total solvencia, pero el juzgado no aceptó. Y ya sabéis el calvario que han tenido las piezas, primero la Guardia Civil, luego la Ertzaintza, luego el IPC. Lamentablemente quizás esto desde fuera sea un poco complicado de entender, pero es que hay que tener en cuenta que no estamos dentro de un proceso de investigación, sino lamentablemente dentro de un proceso judicial. Entonces la capacidad de maniobra de las partes, y en este caso de una de las partes como pueda ser Lurmen, pues es absolutamente limitada. ¿Vosotros habéis presentado la demanda pidiendo el sobreseimiento a los juzgados? Creo que ha sido de forma reiterada. Sí. Luego, otra pregunta. El informe de Madariaga al que os referís es asimilable, quiere decir, se hace con el mismo tipo de técnicas, se estudian las mismas cosas, porque creo recordar que no estudiaba las costras, por ejemplo. Y además creo recordar que lo habéis criticado también. Madariaga estudia lateralmente algunas piezas y evidentemente lo lógico es cuando se tiene un material es que se intenta caracterizarlo, y Madariaga utiliza diversas técnicas que donde sí que tenía que haber observado metales nativos, quiere decir en forma de metal, y no lo menciona en su informe. Sí menciona, por ejemplo, hierro oxidado, rutilio, pero de ninguna manera menciona lo que sería muy llamativo,
Y personalmente no pienso que un profesor de química analítica sería tan negligente de no ver esa presencia de metales. Lo que quiere decir Kuhn es eso, que en el estudio hay 4 piezas coincidentes entre el estudio de Madariaga y el actual. En el estudio de Madariaga no se detectan metales modernos, que ahora sí se detectan. Entonces ahí ha pasado algo, o sea, inequívocamente, ¿no? Entonces habrá que ver que... Yo lo que pregunto es si está hecho con el mismo tipo de microscopio. No está hecho con los mismos. Solo Madariaga, esto está todo hecho con el microscopio barilo, con un anexo que tiene capacidad analítica, y esta técnica utiliza Madariaga solo en una pieza. Y bueno, me gustaría preguntarles a Ido y a Eliseo, en entrevistas que he leído y tal, siempre estáis denunciando que estáis sometidos a un linchamiento mediático y también académico. A ver si eso os está suponiendo en lo personal que no podéis trabajar, o no sé, si habéis podido retomar vuestras vidas o no, o en qué situación os encontráis. No sé si podéis seguir con trabajos de investigación o... digamos que profesionalmente nos han finiquitado de forma definitiva, y a nivel personal te puedes imaginar que esto es una tortura. Lo que queremos es que ya el tema se resuelva, porque es horroroso, vamos, horroroso. Sí, digamos que nos han, desde el momento 1, desde que arrancó las conclusiones, la puesta en escena del final de la comisión, pues nos hemos visto abocados a un limbo en el que no hay ninguna salida, ni profesional, ni laboral. Ni nada. Y es más, incluso nuestro paso por el yacimiento está siendo, ¿cómo es? La nación memoria, o sea, de hecho, vamos a ver, hay un periodo en el que nosotros hemos investigado, intervenido en el yacimiento, independientemente del hallazgo de los grafitos, ¿no? Pues bueno, no sé si habéis ido alguna vez las visitas guiadas que actualmente se hacen, pues no, o sea, como si no hubiera existido nuestro paso por ahí, ¿no? Entonces, bueno. Esto lo quería recalcar. Hay una nación memoria de Lurmen, de Eliseo y Goya enorme. Y en ello está tomando también parte la prensa y los medios. No se les hace entrevistas, es como si no existieran, ya se da el tema por zanjado, y luego ya a nivel del yacimiento de Iruña Velea la cosa es sangrante. Si os dais una visita por allí, una vuelta por allá, y veis los rótulos, hay muchísimos, en ninguno se menciona a Lurmen y a Eliseo Gil y Idoia Fidel, que han sido pues, los que han hecho el 90% del trabajo que se ha hecho allí. Se menciona a Verástegui, se menciona a Janer, se menciona a Elorza, a Martiniano Nito, ni qué decir a Núñez, y esto no existe, no existe. Es más, los guías tienen orden de no pronunciar la palabra Lurmen y Eliseo Gil y Idoia Fidel. Si alguno tenéis dudas sobre este asunto, pues os pedís una visita guiada a Iruña Velea y lo comprobáis. Bueno, entre tanta noticia negativa de un informe tan mal hecho, de un tercio de lo que se pidió, hay una noticia buena. No estamos como hace 5 años, hay muchos informes, algunos publicados en revistas científicas, que avalan los grafitos, y ya sabemos que las cosas que han aparecido, Denos qué es, Miscar qué es, y bueno, no estamos como antes. Hay un trabajo de mucha gente que ha hecho sin cobrar nada de nada, que nos ha aclarado muchísimas cosas. Que nos ha puesto en muchas cosas a nivel de Pompeya, a nivel doméstico, los dibujos que hay en Velilla, hay muchos que se pueden encontrar en Pompeya, como los informes, como se ven en las fotos de los informes. Bueno, avalan muchísimo de lo que hay. Entonces, bueno, no estamos como antes. El trabajo científico, el único que se ha hecho, de los 4 que había que haber hecho, dataciones, catas, auditorías y debate científico, aunque una parte no ha querido hacer, la otra parte lo ha hecho y han participado más de 50 personas, gente de Francia o de la universidad. Hay informes como el de Héctor Iglesias, que ha comentado mucha gente que sabe lengua hebrea, que en el mundo saben 4.
Héctor Iglesias lo resumió en una frase: si un falsificador ha hecho esto, hay que darle el premio Nobel, porque la riqueza que hay aquí en lengua hebrea, en cultura púnica, en celta, en latín vulgar, en euskera, que una persona sepa eso es para darle el premio Nobel. Esos informes avalan, ya que no lo ha hecho la parte científica y lo tiene que hacer, y por eso se está haciendo que se haga, avalan que no estamos como hace 5 años, estamos mucho mejor, sabemos qué hay detrás de esos grafitos. Y ahondando en lo que has preguntado, en la situación personal, por ejemplo, del Eliseo, pues os podéis imaginar, ¿no?, el infierno que está pasando estos 5 años, con su nombre pues vilipendiado en todos los sitios, y luego acallado como si no existiera, y abocado pues esto, a la ignominia, al paro, a no poder hacer lo que le gusta, a su profesión, etcétera, etcétera. O sea, en fin, 5 años de tortura. Y hay que decir que todavía Eliseo no pasa por el juzgado a declarar. No le han llamado por el asunto de daños al patrimonio. En general, os quejáis de la lentitud, ¿no?, con la que está llevando. Entonces, ¿ahora qué queda? Bueno, ahora nosotros tenemos que analizar en profundidad el informe y haremos las alegaciones pertinentes, y bueno, luego ya la decisión está en el juzgado. Entre unas partes y otras estaréis como a 12 o 13 informes por cada lado, ¿no? No, nosotros hemos presentado más. Los informes pro falsedad son los 6 que había al principio, no han aparecido ninguno más, eran 6. O sea, y este sería el 7º. Sí, sería el 7º. Sí. Hombre, se supone que eso no es de la parte que adelante. Se supone que el juez pide un informe objetivo que tanto busca la falsedad y la autenticidad. Y es importante como estrategia de información elegir lo que vas a investigar. Este informe claramente ha buscado la falsedad, porque busca metales recientes y basa toda su teoría, su interpretación en realidad sobre los metales recientes. Otro informe que es en el interés de la defensa es qué significan esos rellenos de los surcos, y esto solo se ha tratado lateralmente y sin analizarles por dentro, solo desde la superficie, donde están evidentemente contaminados por esos 5 años o 6 años de historia que ha pasado, de todos los manos por donde han podido pasar. Y aparte, antes hemos dicho también, pero hay una evidente intención, mala intención en este caso, al no elegir los grafitos que más proclives a la autenticidad. Son los hechos en hueso, que se pueden datar por carbono 14, y que un paleopatólogo puede saber si están grabados en frescos o no, porque un hueso de hace 2000 años, si lo intentas grabar ahora, se quiebra, se parte. Y otro tanto con los grafitos en ladrillo, hechos en fresco, que se pueden datar por termoluminiscencia, y que si están hechos en fresco se datan por sí solos. Mira, aquí se tiene unos ladrillos de estos que dan visualmente la impresión que a la hora de escribir se ha desformado la superficie, y se debe saber que en principio ladrillos romanos son muy duros, y justamente en los ladrillos se observan unos surcos de las inscripciones que van muy profundo, lo que es una contradicción. Se espera más bien como que alguien intenta rayar hormigón. No, vemos surcos profundos. Entonces, eso puede, si es verdad que este ladrillo es tan duro, lo que es fácil de comprobar, pues sí que será una prueba contundente. Y si este ladrillo es blando, pues... Lo que quiere decir Kuhn es que
pensamos que algunos ladrillos están grabados de forma previa a la cocción, o sea, antes de cocerlos. Los ladrillos, aunque se les puede practicar una termoluminiscencia para hacer una datación absoluta, son inequívocamente romanos, eso no lo ha puesto nadie en duda. Entonces, si están grabados de forma previa a la cocción, y eso se puede ver por las características mecánicas, que no es lo mismo, como decía Kuhn, grabar en blando que grabar ya una vez cocido el ladrillo, que es muy duro, es decir, las diferencias mecánicas del grabado son totalmente diferentes. Entonces, con una simple inspección visual de estas piezas, se puede saber si el grafito es o no romano. Así de claro, es una prueba de datación y por tanto de autenticidad o de falsedad. Entonces, ¿por qué? Mi analítica casi, que es dirimente, pero dirimente para determinar si estos grafitos son o no son auténticos y si son o no son romanos, ¿por qué no se ha hecho? Porque el laboratorio tiene esa capacidad. Con los huesos, como decía Juan Martín, lo mismo. Los huesos están grabados de forma poco después de la muerte del animal, que es lo que queremos decir cuando decimos que es grabado fresco. Las características mecánicas del grabado son muy diferentes que si lo grabas en un hueso viejo súper seco, ¿no? Entonces, primero compruebas si el grafito está grabado fresco y haces una analítica de carbono 14. Si eso te da que el hueso es en las inmediaciones de época romana, tenemos otra prueba de falsedad o de autenticidad, porque también puede dar que el hueso sea moderno y tener una prueba de falsedad. Y bueno, pues tendríamos ya analíticas resolutivas en las que las manipulaciones actuales no han podido incidir. ¿Por qué no se ha hecho eso? Es lo que nos preguntamos. El año pasado ha aparecido un estudio muy parecido, las tablillas de barro de Astorga, que son 4 tablillas con una descripción de unos caminos romanos, de las cuales los epigrafistas siempre han sospechado que son falsos. Se ha hecho la técnica de termoluminiscencia. La técnica de termoluminiscencia data el momento de hornear las piezas y se ve claramente que también esas tablillas están escritas antes de la cocción y las 4 piezas daban una datación muy parecida, de los cuales se ha con esta técnica demostrado su autenticidad en contra de los criterios epigráficos. Es importante recordar que de los 24 informes que están a favor tenemos pues una persona que es de Euskaltzaindia, Jean-Baptiste Orpustal, Chillardegui, el padre del euskera Batua, detectó un verbo que se dio por falso y lo encontró en la Biblia escrita en euskera hace 500 años. O sea, hay otro informe del padre de la arqueología moderna, Edward Harris. Edward Harris vino el año pasado, lo primero, se quedó alucinado cuando le dijimos que no nos había dado la Diputación permiso para que los ponentes, vino gente pues, de varios sitios, Colmenero de Galicia, Basarías de Cataluña. Pedimos a la Diputación permiso para que los ponentes viesen las piezas, para que bueno, hablasen con más capacidad, y nos negó. Y cuando le dijimos a Harris, pues la Diputación no nos ha dado permiso para que veas las piezas, se quedó así, dijo, ¿cómo que la Diputación? ¿He entendido bien? En su inglés, sí, la Diputación, dijo, pero es una parte, es la parte querellante, sí. ¿Y cómo no están en el juzgado? Pues no. Esto en Estados Unidos al día siguiente estaba archivado, pero qué indefensión eso. O sea, se quedó alucinado del sistema judicial que tenemos en este país, pero alucinado. O sea, tenemos a Edward Harris, el padre de la arqueología moderna, tenemos a Chillardegui. Enrique Kenner, con todo lo que han decidido, han interpretado malísimamente su carta. Kenner, antes de morir, les mandó un email a la Carrera y Gorrochate y les dijo: estas no pueden ser del siglo III al V, tienen que ser tardías del 6 al 9. Como mucho, Enrique Kenner pensó que tal vez Eliseo Gil podía ser un arqueólogo malo que se equivocó de estrato. Pero vamos, su honestidad nunca puso en duda. Para Enrique Kenner son del 6 al siglo IX. O sea, tenemos a Kenner, que cree que son más tardías, a Chillardegui, que son verdaderas, que son dos personas importantísimas en el tema del euskera, Chillardegui y Enrique Kenner. Tenemos a nivel de arqueología a Edward Harris, que es el no más a nivel mundial. Es decir, que tenemos a gente muy buena detrás defendiendo este tema. Y gracias a eso, pues podemos seguir y seguimos luchando como en Altamira. Si tienen que pasar 16 años, pues pasarán 16 años, pero esto se va a aclarar porque son verdaderas y aquí hay un patrimonio para Álava, para Euskal Herria, impresionante, y lo que no se puede hacer con unas malas pruebas, intentar tapar esta riqueza. 5 años para hacer un análisis tan escaso, o sea, es incomprensible.
Y la indefensión de la cadena de custodia, bueno, eso vas a Europa y lo toman al día siguiente, ¿no? Ya, en Europa conocen bastante bien nuestro sistema judicial, o sea, es que no puede ser eso. O sea, la indefensión que tiene Eliseo Gil, o sea, no tiene nombres, no tiene nombre. Perdona, quiero hablar como especialista de iconografía, que no es de la época, de época griega. Llevo 30 años ya trabajando con iconografía de figuras rojas y figuras negras, ateniense fundamentalmente. Estoy muy acostumbrada, es mi trabajo, es por lo que me pagan los contribuyentes y lo adoro. Estoy muy acostumbrada a ver las piezas en el museo, en los museos los originales, a ver las piezas publicadas de antigüedad y también a trabajar por derechos de museos, por pagos de derechos en las publicaciones, etcétera, a trabajar con dibujos hechos como prolongaciones de esas piezas, dibujos modernos. Un simple vistazo de cualquier profesional que se haya dedicado durante años, que haya acostumbrado su mirada a el dibujo moderno y el dibujo antiguo y las prolongaciones modernas de bases antiguas, no tiene la menor duda en percibir en una gran parte, los que se han publicado en la prensa, de los grafitos de Velella, como prolongaciones de trazos que son puras prolongaciones del estilo cómic siglo XX, siglo XXI. Entonces, la pregunta es ¿por qué todo esto? ¿Cómo se filtró eso? Si ustedes eran los responsables de esa excavación, ¿cómo permitieron unas copias tan burdas? ¿Cómo permitieron que se incluyeran ahí? ¿Y por qué todo este dolor? ¿Y por qué toda esta crítica? ¿Y por qué toda esta negación del trabajo de muchos profesionales que adoran su trabajo? ¿Y por qué todo este dispendio de erario público? Cuando gran parte de esas piezas, y yo no hace falta ir al laboratorio, no hacía falta nada, claro, yo soy de letras, no soy científica. Disculpe, ¿su nombre? Sí, soy Ana Iriarte de la Universidad del País Vasco, pero no sé si, no formo parte ni de la época ni de la prensa. ¿Por qué todo ¿por qué toda esta pérdida de tiempo y de dinero público? Es como una burla en gran caso. Yo no hablo de todos los casos, ¿verdad? Pero en los dibujos más que han sido más célebres y más publicados y republicados. No cabe la menor duda quién se les filtró en la excavación y con qué objetivo. Ana, perdona, Ana es tu nombre. Sí. No, perdona, te pido yo la primera. Estás hablando como se interpretó Altamira hace años. Dijeron los franceses, con unos intereses muy concretos que tenían los franceses, dijeron que no podían hacer esos dibujos y se declararon falsos. La persona que los encontró se murió, y luego resulta que eran verdaderos. Eso, si me hubieses dicho hace 200 años, te hubiese admitido.